¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano ocultaron secretos tan oscuros que terminaron destruyendo sus carreras, y que durante años nadie se atrevió a contarlos? Desde romances prohibidos y escándalos silenciados, hasta decisiones desesperadas que las condenaron al olvido, estas mujeres pagaron un precio altísimo por vivir fuera de lo que la industria permitía. Y no te vayas antes del final, porque la última historia demuestra cómo un solo secreto puede acabar con todo en cuestión de segundos. El nombre de Meche Barba fue sinónimo de éxito, hasta que un secreto la colocó en el centro del escándalo más devastador del cine de oro. No fue una escena, ni un mal papel, sino una acusación que la industria jamás le perdonó. En la cima de su carrera, cuando encabezaba carteleras y era una de las rumberas mejor pagadas, su imagen se quebró de un día para otro. Todo ocurrió cuando fue detenida y señalada por posesión de drogas, un delito que en el México de los años 50 equivalía a una sentencia social. Aunque ella siempre sostuvo que fue víctima de una trampa, el daño estaba hecho. Los productores comenzaron a retirar ofertas, los contratos se congelaron y su nombre empezó a pronunciarse en voz baja dentro de los estudios. El cine no esperaba explicaciones, solo necesitaba un culpable ejemplar. En una ocasión fue confrontada por Germán Valdés Tintán, quien, según testigos, le advirtió en tono serio que en este medio no importa la verdad, importa lo que parezca verdad. Aquella frase se volvió profética. Aunque algunos colegas creían en su inocencia, nadie quiso arriesgar su propia carrera defendiéndola públicamente. El silencio fue más fuerte que cualquier declaración. Meche llegó a decir, en entrevistas posteriores, que el verdadero castigo no fue la detención, sino el abandono. Pasó de ser solicitada diariamente a ver cómo su camerino permanecía cerrado. Se rumoraba que su vida nocturna y su cercanía con ciertos círculos incómodos habían molestado a figuras influyentes, y que el escándalo fue la excusa perfecta para sacarla del juego. La industria que antes la celebraba decidió convertirla en advertencia. Las anécdotas dentro de los foros eran crueles, extras que evitaban mirarla, directores que fingían no verla llegar, y llamados que nunca se concretaban. Su secreto, real o fabricado, se convirtió en una mancha imposible de borrar en una época donde la moral pública valía más que el talento. Miroslava no fue destruida por un fracaso artístico, sino por un secreto que el cine prefirió no entender, su fragilidad emocional en una industria que exigía perfección permanente. Desde el inicio, su belleza extranjera y su acento la colocaron bajo una lupa implacable. Cada gesto era observado, cada silencio interpretado como soberbia, cada tristeza como ingratitud. Mientras en pantalla proyectaba elegancia, fuera del set cargaba una presión que nadie quiso tomar en serio. El rumor constante era que no encajaba. Que era demasiado seria, demasiado reservada, demasiado distinta. Se decía que rechazaba invitaciones clave, que no sabía convivir con productores y que su carácter melancólico era un problema. En una ocasión fue confrontada por Pedro Infante, quien, en tono directo, le preguntó por qué siempre parecía ausente incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Miroslava solo respondió, aquí nadie pregunta cómo estamos, solo si servimos. Circulaban anécdotas incómodas entre los técnicos, ataques de ansiedad antes de filmar, pausas inesperadas, miradas perdidas entre toma y toma. En vez de apoyo, recibió etiquetas. Los ejecutivos comenzaron a verla como un riesgo emocional. Se hablaba en pasillos de que no estaba bien, y en el cine de oro eso bastaba para cerrar puertas. No era un escándalo público, pero sí un secreto compartido entre quienes decidían el destino de una actriz. Ella misma llegó a decir que el cine le había dado todo, y luego le había cobrado demasiado caro. Su sensibilidad, lejos de ser protegida, fue usada en su contra. Cada producción nueva se convertía en una prueba, no de talento, sino de resistencia. Y en un medio donde no había espacio para mostrarse vulnerable, ese secreto silencioso terminó pesando más que cualquier premio o aplauso. María Félix construyó una imagen de poder absoluto, pero detrás de esa fortaleza existió un secreto que lentamente fue cerrándole las puertas del cine mexicano, su negativa a someterse. En una industria dominada por productores, directores y decisiones tomadas en despachos privados, la doña se convirtió en una mujer incómoda. No por falta de talento, sino por exceso de carácter. Desde muy temprano dejó claro que no aceptaría papeles que la humillaran ni contratos que la ataran. Eso le ganó fama de conflictiva. Se decía que discutía en los sets, que corregía diálogos y que cuestionaba órdenes. En una ocasión fue confrontada directamente por Emilio "el Indio" Fernández, quien, según versiones de la época,
le gritó que nadie era más grande que el cine. María le respondió sin bajar la voz: yo no soy más grande, pero tampoco soy menos. Ese intercambio marcó un antes y un después. Productores comenzaron a evitarla, no por miedo, sino por conveniencia. El secreto que circulaba en pasillos era claro: María no obedecía y no negociaba su dignidad. En un sistema que premiaba la docilidad femenina, eso equivalía a un veto silencioso. Las ofertas se redujeron, los proyectos se cancelaron y su presencia en pantalla empezó a espaciarse. Ella misma llegó a decir que prefería desaparecer antes que pedir trabajo. Esa frase, que hoy se aplaude, en su momento fue vista como arrogancia. Se rumoraba que había rechazado papeles clave por negarse a agradar a las personas correctas. No hubo escándalo legal ni moral, solo uno más peligroso, el de una mujer que no aceptó el juego. El secreto que destruyó la carrera de Ana Luisa Pelufo no fue algo que ocultara, sino algo que todos veían y fingían condenar. Se atrevió a mostrar su cuerpo en una época donde la moral pública era una farsa cuidadosamente sostenida. Mientras el público llenaba las salas para verla, la industria la marcaba como una mujer peligrosa. Su error no fue desnudarse, sino hacerlo sin pedir perdón. Desde el primer desnudo, su nombre quedó ligado al escándalo. Los periódicos la llamaban provocadora, los grupos conservadores exigían vetos y los productores sonreían mientras contaban la taquilla. En privado, era rentable, en público, era desechable. En una ocasión fue confrontada por Fernando Soler, quien le advirtió que ese camino no tenía regreso. Ella respondió con frialdad que prefería ser honesta frente a la cámara que hipócrita detrás de ella. El verdadero secreto estaba en la doble moral. Muchos directores que la criticaban eran los mismos que la buscaban para subir el rating. Sin embargo, cuando se trataba de papeles complejos o dramáticos, su nombre desaparecía de las listas. La encasillaron, la redujeron a un símbolo y luego la castigaron por serlo. Ana Luisa llegó a decir que el cine la usó como mercancía y luego la juzgó por venderse bien. Circulaban anécdotas de foros donde los técnicos bajaban la mirada al verla pasar, no por respeto, sino por incomodidad. No sabían cómo tratar a una mujer que había roto el pacto tácito de insinuar sin mostrar. Su secreto no fue inmoralidad, sino valentía en un sistema que solo aceptaba el deseo cuando venía envuelto en culpa. Iracema Dilián llegó al cine mexicano con todo a su favor: belleza, juventud y el respaldo inmediato de los grandes estudios. Pero su carrera comenzó a desmoronarse cuando un secreto incómodo empezó a circular entre pasillos y camerinos. No era mexicana, y eso, en pleno auge del nacionalismo cinematográfico, era imperdonable. Su talento dejó de importar cuando fue vista como una intrusa. Desde sus primeros protagónicos, la hostilidad fue creciendo. Se decía que su acento era incorrecto, que su presencia desplazaba a actrices nacionales y que los productores la protegían demasiado. En una ocasión fue confrontada directamente por Blanca Estela Pavón, quien, según versiones no oficiales, le reprochó en el set que los papeles debían quedarse en casa. Aquella tensión no fue un caso aislado, sino el reflejo de un rechazo colectivo. El secreto real no era su origen, sino la campaña silenciosa en su contra. Columnistas comenzaron a cuestionar su legitimidad, rumores de romances inventados circularon para desacreditarla y el ambiente laboral se volvió asfixiante. Iracema entendió pronto que no estaba compitiendo por papeles, sino por aceptación. Y esa batalla ya estaba perdida de antemano. Ella llegó a declarar que nunca se le juzgó por su trabajo, sino por no pertenecer. Las llamadas dejaron de llegar, los contratos se enfriaron y su salida del país fue tan repentina como su ascenso. Nadie anunció su despedida, simplemente dejó de estar. Su secreto, ser extranjera en un cine que se decía universal, bastó para borrar su nombre de los créditos y del recuerdo inmediato. Dolores del Río parecía intocable, pero su carrera en México comenzó a resquebrajarse cuando un secreto incómodo volvió a perseguirla: su negativa a obedecer pactos de poder que iban más allá del cine. Tras regresar de Hollywood convertida en estrella internacional, muchos esperaban que aceptara cualquier condición con tal de seguir brillando. Dolores hizo lo contrario. Eligió proyectos con cuidado y rechazó imposiciones que otros consideraban parte del trato. El rumor constante era que se había vuelto difícil, que exigía control creativo, que pedía cambios de guión y que no toleraba faltas de respeto. En una ocasión fue confrontada por Emilio "el Indio" Fernández, quien le reclamó que su pasado en Hollywood la había vuelto arrogante. Dolores, según testigos, respondió que lo único que había aprendido era a no permitir abusos.
Esa frase empezó a circular más rápido que cualquier elogio. Su secreto real no era el carácter, sino su vida privada. Su relación con Orson Welles, rodeada de escándalo internacional, seguía siendo usada en su contra años después. Para ciertos sectores conservadores, Dolores representaba una mujer demasiado libre, demasiado visible y demasiado influyente. Aunque su talento seguía intacto, su imagen comenzó a incomodar. Dentro de los foros se comentaba que algunos productores evitaban contratarla para no provocar problemas. Técnicos recordaban escenas detenidas porque Dolores se negaba a rodar diálogos que consideraba humillantes. No gritaba, no hacía escándalos, simplemente decía no. Y en una industria acostumbrada a la sumisión femenina, ese gesto era imperdonable. Dolores del Río no perdió su lugar por falta de brillo, sino por no aceptar que el éxito debía pagarse con silencio. Lupita Tovar fue una de las primeras estrellas mexicanas en conquistar Hollywood, pero su carrera se vio golpeada por un secreto que la industria consideró una traición: se atrevió a hablar. En una época donde el silencio era la moneda de cambio, Lupita comenzó a expresar su descontento con los contratos abusivos, los salarios desiguales y el trato que recibían las actrices frente a sus colegas hombres. Eso bastó para marcarla. El rumor que corrió como pólvora fue que era conflictiva y poco agradecida. En una ocasión fue confrontada por Ramón Novarro, quien le sugirió que dejara de quejarse y aprovechara su momento. Lupita respondió que el éxito no valía nada si costaba la dignidad. Esa frase, repetida fuera de contexto, fue usada en su contra como prueba de su supuesto mal carácter. Su secreto real era su inconformidad. Mientras otras aceptaban condiciones injustas por miedo a desaparecer, Lupita cuestionaba cláusulas, pedía explicaciones y se negaba a firmar acuerdos que la ataban por años. Los estudios no lo perdonaron. Las oportunidades comenzaron a evaporarse y su nombre dejó de circular en proyectos importantes. En los sets se contaban anécdotas de productores que preferían evitarla porque hacía demasiadas preguntas. No hubo un escándalo público, ni titulares estridentes, solo un desgaste silencioso. El cine, que alguna vez la celebró como pionera, decidió castigarla por no adaptarse al molde de actriz obediente. Su carrera no terminó por falta de talento, sino por atreverse a decir lo que muchas pensaban y nadie quería escuchar. Lupe Vélez no fue destruida por el escándalo público, sino por uno que Hollywood y el cine mexicano prefirieron narrar en voz baja: su temperamento indomable y su negativa a comportarse como una estrella agradable. Apodada la Mujer Volcán, su carácter explosivo dejó de ser folclore cuando comenzó a incomodar a quienes controlaban su carrera. Desde muy temprano se dijo que Lupe gritaba en los sets, discutía con directores y se negaba a callar cuando algo le parecía injusto. En una ocasión fue confrontada por Gary Cooper, quien, según testimonios de la época, le pidió que moderara su comportamiento porque nadie pelea con el sistema y gana. Lupe respondió que prefería perderlo todo antes que fingir docilidad. El secreto que circulaba entre productores era claro: Lupe no se dejaba controlar. No aceptaba amantes impuestos, rechazaba acuerdos de imagen y se burlaba de la prensa que intentaba domesticarla. Esa actitud, celebrada en hombres, fue usada para desacreditarla. Se comenzó a decir que era inestable, problemática y difícil de asegurar en una producción. Dentro de los foros se contaban anécdotas de escenas detenidas por discusiones, de camerinos cerrados con furia y de llamadas que terminaban abruptamente. Sin embargo, detrás del mito había una mujer que se negaba a someterse al molde de estrella exótica y agradecida que Hollywood le exigía. Lupe llegó a decir que el cine la quería brillante, pero silenciosa. Su secreto no fue el exceso, sino la rebeldía en un sistema que solo toleraba la pasión cuando estaba bajo control. Silvia Pinal fue admirada por su versatilidad y su inteligencia, pero su carrera en el cine tradicional comenzó a fracturarse cuando un secreto empezó a incomodar a los hombres más poderosos de la industria. Aprendió a negociar desde una posición de control. En un medio donde las actrices eran piezas reemplazables, Silvia decidió convertirse en socia de su propio destino. El rumor que corrió en los estudios fue que ya no necesitaba a ciertos productores, que elegía proyectos por conveniencia artística y no por obediencia. En una ocasión fue confrontada por Pedro Infante, quien en tono amistoso le preguntó si no temía quedarse sola al dejar de aceptar recomendaciones. Silvia respondió con calma que prefería quedarse sola antes que endeudada con favores. Su secreto real estaba en los contratos. Silvia comenzó a exigir mejores condiciones, porcentajes y control creativo. Eso alteró el equilibrio de poder. Algunos ejecutivos dejaron de llamarla, no por falta de talento,
sino porque ya no podían manejarla. Se decía que se había vuelto fría y calculadora, adjetivos que en realidad encubrían su independencia. En los foros se comentaba que llegaba informada, leía todo y no firmaba sin asesoría. Técnicos y actores notaban el cambio, una mujer que entendía el negocio. Ese conocimiento, lejos de protegerla, la aisló del cine que prefería actrices agradecidas antes que estratégicas. Silvia Pinal no cayó por escándalo moral, sino por algo más peligroso, demostrar que una actriz podía pensar, decidir y no deberle nada a nadie. Amparo Ribelles tenía talento de sobra, pero su carrera en el cine mexicano comenzó a romperse cuando un secreto se volvió imposible de ocultar. No estaba dispuesta a aceptar el lugar secundario que la industria reservaba para las mujeres que pensaban por sí mismas. Amparo no solo actuaba, analizaba, cuestionaba y señalaba errores. Eso la volvió peligrosa. Desde muy joven se ganó fama de intensa y exigente. Pedía ensayos, discutía intenciones de escena y se negaba a decir diálogos que consideraba mal escritos. En una ocasión fue confrontada por Jorge Negrete, quien le recriminó que su actitud creaba tensión innecesaria en el set. Amparo respondió que la verdadera tensión era trabajar sin respeto al oficio. Esa respuesta empezó a circular como advertencia. El secreto que los productores comentaban era que Amparo no se conformaba. No aceptaba contratos a ciegas ni personajes planos. Eso retrasaba rodajes y encarecía producciones, algo imperdonable en un sistema que prefería rapidez antes que calidad. Poco a poco comenzaron a llamarla difícil, una palabra que en el cine de oro funcionaba como sentencia. Entre técnicos se contaban anécdotas de discusiones a puerta cerrada, de libretos corregidos a lápiz rojo y de silencios incómodos después de sus observaciones. No gritaba, no hacía escándalos públicos, pero dejaba claro que no estaba ahí para obedecer sin pensar. Amparo llegó a decir que el cine no siempre castigaba el error, sino la inteligencia femenina. Su secreto no fue soberbia, sino rigor en una industria que no sabía qué hacer con una actriz que exigía ser tratada como artista y no como adorno. Ninón Sevilla reinó como rumbera absoluta, pero su caída comenzó cuando un secreto empezó a incomodar a los mismos que la habían encumbrado, controlaba su carrera con mano férrea y no permitía intermediarios. En un medio donde las actrices eran moldeadas y administradas por otros, Ninón decidía vestuario, coreografías, tiempos y hasta encuadres. Ese poder personal fue visto como una amenaza. El rumor que circulaba en los estudios era que se mandaba sola, que no pedía permiso y que no aceptaba imposiciones. En una ocasión fue confrontada por Rodolfo Acosta, quien le reclamó que sus exigencias retrasaban el rodaje. Ninón respondió que el retraso era filmar mediocridad. Desde ese día, la etiqueta de conflictiva comenzó a perseguirla. El secreto real no era su carácter, sino su autonomía. Ninón negociaba directamente con productores, exigía porcentajes y defendía su imagen con una precisión poco común. Eso rompía el esquema tradicional donde otros decidían por las estrellas. Algunos comenzaron a cerrarle proyectos, no por falta de público, sino por exceso de control propio. Entre técnicos se contaban anécdotas de discusiones por iluminación, de tomas repetidas hasta quedar perfectas y de silencios tensos cuando Ninón decía así no. Se decía que no necesitaba al cine, y el cine no perdona a quien no lo necesita. Aunque seguía llenando salas, las oportunidades comenzaron a reducirse. Ninón llegó a decir que el éxito femenino siempre incomoda cuando no viene acompañado de obediencia. Su secreto no fue ambición, sino independencia en un sistema que prefería estrellas brillantes, pero manejables. Elvira Quintana tenía el respaldo del público y un rostro destinado al estrellato, pero su carrera se vino abajo cuando un secreto comenzó a circular con insistencia, rechazaba avances y favores que otros consideraban normales dentro del cine. En una industria donde muchas puertas se abrían en privado, Elvira decidió no cruzarlas. Esa decisión tuvo un precio inmediato. El rumor que se expandió en los foros fue que era ingrata y soberbia, que no entendía cómo funcionaban realmente las cosas. En una ocasión fue confrontada por Pedro Armendáriz, quien, según versiones no oficiales, le advirtió que estaba cerrándose oportunidades importantes. Elvira respondió que ninguna oportunidad valía sentirse obligada. Esa conversación marcó un punto de quiebre. El secreto real no era un escándalo moral, sino su negativa. Los productores comenzaron a dejar de llamarla, alegando que no encajaba en ciertos proyectos. Las excusas eran vagas, pero el mensaje era claro. Elvira pasó de ser considerada promesa segura a nombre incómodo en las listas de reparto.
Entre los técnicos se comentaban anécdotas de llamadas canceladas a última hora y de papeles que se reasignaban sin explicación. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendían la razón. En el cine de oro, rechazar favores era visto como una ofensa personal para quienes controlaban el acceso al éxito. Elvira Quintana llegó a decir que el cine confundía gratitud con sumisión. Su secreto no fue rebeldía, sino dignidad en un sistema que castigaba a las mujeres que sabían decir no. Rosaura Revueltas no fue destruida por un escándalo dentro del cine mexicano, sino por un secreto que traspasó fronteras y la convirtió en un nombre prohibido, sus ideas políticas. En el momento más prometedor de su carrera, cuando comenzaba a ser reconocida por su talento dramático, fue señalada como simpatizante de movimientos considerados peligrosos. En plena Guerra Fría, eso bastaba para desaparecer a cualquiera. El problema estalló cuando fue elegida para participar en una producción internacional. Mientras rodaba, agentes comenzaron a vigilarla y su nombre apareció en listas negras. El rumor se propagó rápidamente en México. Rosaura pensaba demasiado. En una ocasión fue confrontada por Ignacio López Tarso, quien le preguntó si era consciente del riesgo que estaba corriendo. Ella respondió que callar también era una forma de traición. El secreto real no era militancia comprobada, sino su postura crítica y su cercanía con círculos intelectuales incómodos. Los estudios mexicanos, temerosos de represalias, comenzaron a tomar distancia. Nadie quería problemas políticos. Las llamadas se detuvieron, los contratos se evaporaron y su nombre dejó de pronunciarse en voz alta dentro de los foros. Entre técnicos se contaban anécdotas de proyectos cancelados solo por mencionarla. Se decía que contratarla era meterse en problemas. Rosaura entendió pronto que su talento ya no importaba, lo que pesaba era la sospecha. El cine, que presumía conciencia social en pantalla, no estaba dispuesto a tolerarla fuera de ella. Rosaura Revueltas fue borrada no por un error artístico, sino por atreverse a pensar en una industria que solo aceptaba ideas cuando no incomodaban al poder. Columba Domínguez no cayó por falta de talento, sino por cargar un secreto que el cine mexicano jamás supo separar del trabajo, su relación tormentosa con Emilio "el Indio" Fernández. Durante años fue vista no solo como actriz, sino como extensión emocional de uno de los hombres más temidos y respetados del medio. Cuando esa relación se rompió, el precio fue devastador. El rumor constante era que Columba le debía su carrera a Fernández, que sin él no era nadie. Ese discurso se volvió arma cuando decidió alejarse. En una ocasión fue confrontada por Pedro Armendáriz, quien, según testigos, le advirtió que enfrentarse al Indio era cerrar muchas puertas. Columba respondió que prefería perder papeles antes que seguir viviendo bajo control. El secreto real no era el romance, sino la violencia y el dominio que se ejercían en privado. Aunque pocas veces se hablaba abiertamente, dentro de los foros se sabía que Columba vivía una relación marcada por el miedo y la dependencia. Cuando intentó recuperar autonomía, los proyectos comenzaron a desaparecer. No por su actuación, sino por romper una jerarquía no escrita. Entre técnicos se contaban anécdotas de llamadas canceladas tras discusiones personales, de escenas retiradas del montaje final y de silencios incómodos cuando su nombre era propuesto. El mensaje era claro: alejarse de un hombre poderoso tenía consecuencias profesionales. Columba Domínguez llegó a decir que el cine confundía amor con propiedad. Su secreto no fue debilidad, sino intentar escapar de una relación que la industria prefirió proteger antes que cuestionar. Diana Bracho comenzó a ser vista como una amenaza cuando un secreto empezó a incomodar a la industria tradicional del cine de oro tardío. No aceptaba ser moldeada como estrella decorativa y prefería personajes oscuros, incómodos y moralmente ambiguos. Mientras otras buscaban agradar, Diana elegía incomodar. Y eso, para muchos productores, era imperdonable. Desde sus primeras apariciones se decía que era demasiado intensa, que no sonreía lo suficiente fuera de cámara y que no cultivaba relaciones estratégicas. En una ocasión fue confrontada por Ignacio López Tarso, quien le preguntó por qué rechazaba papeles que podían asegurarle estabilidad. Diana respondió que no había llegado al cine para repetirse. Esa frase empezó a circular como sinónimo de rebeldía. El secreto real era su rechazo a las reglas no escritas. Diana cuestionaba arcos narrativos, pedía profundidad psicológica y se negaba a interpretar mujeres sumisas solo por tradición. Algunos directores la admiraban en silencio, pero los ejecutivos preferían no arriesgarse. Pronto comenzó a notarse: menos llamadas, menos protagónicos, más silencios.
En los sets se contaban anécdotas de discusiones sobre motivaciones del personaje y de tomas repetidas porque Diana exigía verdad emocional. No gritaba ni hacía escándalos, pero su rigor incomodaba a quienes buscaban rapidez y obediencia. Se decía que trabajar con ella era pensar demasiado. Diana llegó a decir que el cine castigaba a las mujeres que no pedían permiso para ser complejas. Su secreto no fue arrogancia, sino profundidad en una industria que solo celebraba la intensidad cuando podía controlarla. Katy Jurado fue celebrada en el extranjero y cuestionada en casa. El secreto que comenzó a destruir su carrera en México no fue un escándalo moral, sino algo peor para la época: triunfar fuera sin pedir permiso. Cuando Hollywood la reconoció y la colocó en papeles duros, complejos y poco complacientes, el cine mexicano empezó a verla como una figura incómoda, demasiado independiente y demasiado difícil de controlar. El rumor que circulaba era que se había americanizado, que ya no obedecía jerarquías locales y que exigía el mismo respeto que había aprendido fuera. En una ocasión fue confrontada por Pedro Armendáriz, quien le reprochó que su actitud podía interpretarse como soberbia. Katy respondió que lo único que había aprendido era a no aceptar menos de lo que valía. Esa frase no cayó bien. El secreto real estaba en su forma de trabajar. Katy llegaba preparada, cuestionaba estereotipos y rechazaba personajes que la reducían a la mujer sumisa o decorativa. Eso rompía el molde del cine nacional, que prefería figuras femeninas más dóciles. Algunos productores comenzaron a descartarla por considerarla complicada, aunque el público la respetaba. Entre técnicos se contaban anécdotas de discusiones por guiones mal escritos y de silencios tensos cuando Katy pedía cambios. No alzaba la voz, pero no cedía. Se decía que había aprendido a decir no, y el cine mexicano no estaba listo para eso en una mujer. Katy Jurado llegó a decir que el mayor pecado de una actriz era saber exactamente quién era. Su secreto no fue ambición, sino dignidad profesional en una industria que prefería admirarla de lejos antes que tratarla como igual. Marga López fue durante años el rostro de la mujer fuerte y sufrida del cine mexicano, pero su carrera comenzó a resquebrajarse cuando un secreto empezó a incomodar a los productores. Se negó a seguir interpretando el mismo sacrificio fuera de la pantalla. Detrás de su imagen impecable, Marga había aprendido a observar cómo el sistema explotaba emocionalmente a sus actrices y decidió poner límites. El rumor que comenzó a circular era que se había vuelto distante y poco flexible, que ya no aceptaba cualquier papel ni cualquier horario. En una ocasión fue confrontada por Arturo de Córdoba, quien le señaló que el público esperaba verla siempre como la mujer abnegada. Marga respondió que el público veía una historia, no su vida. Esa frase fue interpretada como desafío. El secreto real estaba en su cansancio. Marga empezó a rechazar personajes que repetían el mismo patrón de sufrimiento femenino, personajes que la encasillaban y la desgastaban emocionalmente. Para los productores, eso era un problema. Ella funcionaba demasiado bien en ese molde. Al intentar romperlo, comenzaron a reducirle ofertas y a desplazarla lentamente. En los foros se comentaban anécdotas de libretos devueltos sin explicación y de proyectos donde su nombre fue sustituido a última hora. No hubo un escándalo abierto, solo un desgaste progresivo. Se decía que ya no era la misma, cuando en realidad lo que había cambiado era su disposición a seguir entregándose sin cuestionar. Marga López llegó a decir que el cine confundía fortaleza con obligación. Su secreto no fue rebeldía, sino negarse a seguir pagando con su estabilidad emocional un éxito que ya había ganado muchas veces. Delia Garcés fue una presencia elegante y respetada, pero su carrera comenzó a fracturarse cuando un secreto empezó a incomodar a los productores. No estaba dispuesta a sacrificar su vida personal ni su criterio artístico por el ritmo voraz del cine. En una época donde se esperaba disponibilidad absoluta, Delia decidió marcar distancia. Y esa decisión fue interpretada como desinterés. El rumor que corrió por los estudios fue que no estaba comprometida, que rechazaba llamados, que pedía tiempos y que no aceptaba rodajes interminables sin justificación. En una ocasión fue confrontada por Jorge Mistral, quien le insinuó que el cine no esperaba a nadie. Delia respondió que el cine pasaba, pero la dignidad no. Esa frase se volvió incómoda. El secreto real era su autonomía. Delia priorizaba proyectos bien escritos y se negaba a participar en producciones apresuradas solo para mantenerse visible. Eso rompía la lógica del sistema, que prefería actrices siempre disponibles antes que selectivas. Poco a poco comenzaron a dejar de llamarla, no por falta de talento, sino por falta de sumisión.
Entre técnicos se contaban anécdotas de escenas detenidas porque Delia pedía ensayar más o entender mejor a su personaje. No levantaba la voz, pero exigía coherencia. Se decía que trabajar con ella era complicado, cuando en realidad era profesionalismo. Delia Garcés llegó a decir que el cine castigaba a las mujeres que se trataban a sí mismas como personas y no como recursos. Su secreto no fue apatía, sino equilibrio en una industria que solo premiaba el agotamiento. Blanca Estela Pavón era el rostro de la pureza y la lealtad en pantalla, pero detrás de esa imagen se ocultaba un secreto que comenzó a tensar su lugar dentro de la industria. Estaba cansada de ser controlada. Aunque el público la adoraba como la compañera ideal de Pedro Infante, en privado comenzaba a incomodarle el encasillamiento y la vigilancia constante sobre su conducta. El rumor que circulaba en los estudios era que Blanca no entendía su lugar. Que quería opinar, elegir y decidir más allá de lo permitido. En una ocasión fue confrontada por Pedro Infante, quien, según versiones de la época, le preguntó por qué parecía distante últimamente. Blanca respondió que sentía que su carrera estaba siendo escrita por otros. Esa conversación dejó un silencio incómodo. El secreto real estaba en la presión. Blanca vivía bajo una expectativa moral asfixiante, no podía equivocarse, no podía mostrarse humana. Cada paso era vigilado por productores y prensa, que protegían su imagen de novia ideal de México como si fuera propiedad colectiva. Cualquier intento de independencia era visto como amenaza. Entre técnicos se contaban anécdotas de cambios de humor, de jornadas largas donde Blanca apenas hablaba y de decisiones tomadas sin consultarla. No gritaba ni discutía, pero su incomodidad era evidente. Se decía que estaba apagada, cuando en realidad estaba atrapada en un personaje que no terminaba al cortar la cámara. Blanca Estela Pavón llegó a decir que el cine podía amar una imagen, pero olvidar a la persona detrás. Su secreto no fue rebeldía abierta, sino el desgaste silencioso de una mujer obligada a representar pureza permanente en una industria que no permitía fisuras. Libertad Lamarque cargó con un secreto que la persiguió durante años y que casi la borra de la industria en un solo movimiento: se enfrentó al poder equivocado. En la cúspide de su fama, su nombre empezó a desaparecer de proyectos importantes por una historia que pocos se atrevían a contar en público, pero que todos repetían en privado. El rumor central era su conflicto con Eva Duarte de Perón durante una filmación en Argentina. Se dijo que Libertad se negó a tolerar desplantes, que hubo un cruce directo y que no dio marcha atrás. Ese episodio, minimizado oficialmente, se convirtió en sentencia. Las puertas se cerraron de golpe. No importaba su talento ni su taquilla, había quedado marcada. Cuando llegó a México, el secreto la precedía. Algunos productores la admiraban, otros temían involucrarse con alguien problemática. En una ocasión fue confrontada por Jorge Negrete, quien le advirtió que el cine también se movía por lealtades políticas. Libertad respondió que ella solo era leal a su trabajo. Esa postura volvió a generar incomodidad. El secreto real no fue el enfrentamiento, sino su negativa a retractarse. Nunca pidió perdón público ni suavizó su versión. Prefería cargar con el costo antes que reescribir la historia para agradar. En los foros se contaban anécdotas de proyectos que se caían por llamadas externas, de invitaciones retiradas y de silencios cuando su nombre surgía en juntas. Libertad llegó a decir que el poder no perdona a quien no se inclina. Su secreto no fue soberbia, sino firmeza en un sistema donde sobrevivir muchas veces significaba callar. Ofelia Medina comenzó a incomodar al cine mexicano cuando su secreto dejó de ser un rumor y se convirtió en postura. No separaba su trabajo artístico de sus convicciones sociales. En una industria acostumbrada a actrices neutrales y silenciosas, Ofelia hablaba, opinaba y tomaba partido. Eso bastó para que muchos decidieran apartarla. Desde muy temprano se dijo que era demasiado política, que llevaba sus ideas al set y que cuestionaba los discursos oficiales que el cine prefería no tocar. En una ocasión fue confrontada por Mario Almada, quien le advirtió que mezclar activismo con actuación podía costarle la carrera. Ofelia respondió que el silencio también era una forma de complicidad. Esa respuesta empezó a circular con incomodidad. El secreto real no era militancia explícita, sino coherencia. Ofelia rechazaba proyectos que romantizaban la injusticia o caricaturizaban la pobreza. Eso la volvió incómoda para productores que buscaban historias simples y rentables. Poco a poco comenzaron a llamarla menos, no por falta de talento, sino por exceso de conciencia.
Entre técnicos se contaban anécdotas de discusiones sobre el enfoque de ciertas escenas y de rodajes tensos cuando Ofelia pedía respeto hacia las comunidades que representaba. No imponía, argumentaba. Pero en el cine de oro tardío, argumentar era perder tiempo y dinero. Ofelia Medina llegó a decir que el cine podía entretener sin mentir. Su secreto no fue rebeldía gratuita, sino ética en una industria que prefería actrices decorativas antes que voces incómodas. Sara García construyó la imagen de la abuela amorosa de México, pero detrás de ese rostro entrañable existió un secreto que terminó limitando y condicionando su carrera. Aceptó convertirse en un símbolo, y luego ya no pudo escapar de él. La industria la necesitaba eterna, inmóvil, siempre igual. Cuando intentó salirse de ese molde, el sistema simplemente dejó de escucharla. El rumor que circulaba en los estudios era que Sara ya no servía para otra cosa. Que el público no la aceptaría en papeles distintos. En una ocasión fue confrontada por Fernando Soler, quien le dijo sin rodeos que su fuerza estaba en representar a la madre perfecta. Sara respondió que también sabía ser mujer, villana y personaje complejo. Aquella respuesta no fue bien recibida. El secreto real no era su edad, sino el sacrificio que hizo por encajar. Se quitó los dientes para aparentar más años y asegurar trabajo, una decisión extrema que el cine celebró, y luego explotó hasta el cansancio. Cada proyecto reforzaba la misma imagen, cerrándole cualquier otra posibilidad creativa. Cuando quiso variar, ya era tarde. Entre técnicos se contaban anécdotas de guiones rechazados donde Sara pedía matices distintos, solo para ser descartados con frases como "el público no quiere eso". No alzaba la voz, pero su frustración era evidente. Había entregado todo a un personaje que terminó por devorarla profesionalmente. Sara García llegó a decir que el cine amaba las etiquetas porque evitaban pensar. Su secreto no fue debilidad, sino haberse convertido en una leyenda demasiado útil para una industria que no supo verla como algo más que un símbolo. Amalia Aguilar dominó la pantalla con alegría y ritmo, pero detrás de su imagen festiva se escondía un secreto que terminó cerrándole puertas. Se negó a someterse al control absoluto de los estudios sobre su cuerpo y su vida privada. En el cine de oro, una rumbera debía ser explosiva en pantalla, y dócil fuera de ella. Amalia no aceptó ese trato. El rumor que comenzó a circular era que no sabía ubicarse. Que cuestionaba decisiones sobre vestuario, coreografías y hasta horarios. En una ocasión fue confrontada por Pedro Vargas, quien le advirtió que su actitud podía interpretarse como ingratitud. Amalia respondió que el talento no se agradece obedeciendo, sino respetándose. Esa frase empezó a incomodar. El secreto real estaba en su cansancio de ser tratada como producto. Amalia exigía ensayar, cuidar su imagen y no ser expuesta en campañas sensacionalistas. Para los productores, eso era perder control. Poco a poco comenzaron a ofrecerle menos papeles, relegándola a proyectos menores mientras nuevas figuras más manejables ocupaban su lugar. Entre técnicos se contaban anécdotas de discusiones por movimientos de cámara que sexualizaban de más sus bailes y de silencios tensos cuando Amalia pedía límites. No hacía escándalos públicos, pero tampoco cedía. Se decía que era difícil, una palabra que en realidad significaba independiente. Amalia Aguilar llegó a decir que el cine celebraba la libertad femenina solo mientras pudiera explotarla. Su secreto no fue rebeldía abierta, sino negarse a ser reducida a un cuerpo sin voz en una industria que no perdonaba a las mujeres que sabían poner límites. Evita Muñoz, Chachita, creció frente a las cámaras y se convirtió en el rostro de la infancia eterna del cine mexicano. El secreto que terminó asfixiando su carrera no fue un escándalo externo, sino algo más cruel. La industria decidió que nunca debía crecer. Mientras ella maduraba, el cine se negó a hacerlo con ella. Desde muy joven comenzó a notar el cambio. Los papeles infantiles seguían llegando, pero las oportunidades adultas nunca se concretaban. El rumor dentro de los estudios era que el público no la aceptaría fuera de ese molde. En una ocasión fue confrontada por Joaquín Pardavé, quien le dijo con franqueza que su fuerza estaba en representar a la niña buena. Evita respondió que ya no lo era. Esa conversación marcó un quiebre silencioso. El secreto real era el miedo de la industria. Temían que romper su imagen infantil dañara la nostalgia que vendía boletos. Así que prefirieron congelarla en el tiempo. Guiones donde podía mostrarse distinta eran descartados sin explicación. No había escándalo, solo una negativa constante. Entre técnicos se contaban anécdotas de pruebas de cámara donde Evita actuaba con solvencia papeles más complejos, solo para escuchar después que no era creíble.
No se cuestionaba su talento, sino su identidad. La misma imagen que la hizo famosa se convirtió en su prisión profesional. Evita llegó a decir que el cine no la dejó crecer porque necesitaba que alguien siguiera siendo niña para siempre. Su secreto no fue incapacidad, sino haber sobrevivido a un éxito que la industria nunca quiso soltar. ¿Y cómo estás? Existen muchas más historias ocultas que el cine de oro mexicano se esforzó por enterrar bajo el brillo de la fama. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando los secretos que la industria prefirió callar durante décadas.